Pero quiero que ustedes digan conmigo esa palabra, certeza. ¿Sabe que en este mundo hoy en día hay mucha incertidumbre? Hay mucha incertidumbre. En la economía, en los cambios en el mundo, los cambios en la sociedad. Estaba leyendo el otro día que nunca antes en la historia del mundo ha existido tanta depresión y ansiedad como en esta generación. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está cambiando más rápido que cualquier otra generación. Cambios en la tecnología, cambios en gobiernos, cambios en las economías del mundo. Entonces hay bastante incertidumbre. Y eso puede ser un problema si ustedes son como yo, y me imagino algunos sí, que les gusta tener todo bajo control. Es tener todo bajo control. Hay una frase en inglés que se llama control freak. Eso soy yo. Le gusta tener todo bajo control, pero tengo noticias para ti. En tu relación con Dios, en tu vida emocional, en tu vida física, si quieres tener todo bajo control, no vas a crecer. Un amén nomás. Una persona que sabe la realidad. Si quieres controlar todo en la vida, no crezcas. Entonces, ¿cómo vas a vivir en un mundo con tanta incertidumbre, tanta ansiedad? Y yo mismo, yo he luchado mucho ese año con ansiedad sobre cosas financieras, y seguro que varias personas. Todo lugar donde yo he viajado este año, con toda persona con la cual yo he hablado este año, todos están creyendo por más finanzas, necesitan milagros financieros. Entonces hay un problema económico en el mundo. ¿Sí o no? Pero nosotros sí, y estoy predicando eso a mí mismo como ustedes, tenemos una certeza. Vamos conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es nuestra certeza. En un mundo con mucha incertidumbre, en un mundo que está cambiando mucho, en un mundo donde las cosas están cambiando muy rápido, dentro de todas las cosas que son inconstantes y la incertidumbre, nosotros sí tenemos una certeza, y eso se ha llamado la fe. ¿Están felices con eso? Y vamos a hablar sobre la fe hoy día. Y yo espero que por algunas personas, porque hay gente nuevo, eso puede ser nuevo. Si tienes tiempo en la iglesia bíblica de fe, seguro que ya sabes algo sobre el tema de fe. Entonces vamos a refrescarnos hoy día en algunas cosas. Entonces, punto número 1, quiero decir eso. La fe es la certeza de quién tú eres y lo que tienes en Cristo. Tengo noticias para ustedes hoy día. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una fe mejor que la fe de Hebreos 11. Y tú y yo no debemos vivir en la fe de Hebreos 11, porque la fe de Hebreos capítulo 11 es la fe del antiguo pacto. No es la fe para nosotros. Porque la fe de Hebreos 11 es la certeza de lo que se espera. Y esperar es algo en el futuro. Tú y yo no estamos esperando nada. No estamos esperando algo. Hebreos 11 comienza diciendo: la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por el resto del capítulo tienes todos los testimonios de los hombres y mujeres de Dios que hacían cosas por fe en el antiguo pacto. Noé, Abraham, Enoch, toda la lista. Pero llegas al último versículo donde dice: ellos, habiendo obtenido un buen testimonio, no alcanzaron la promesa. Entonces, si tú quieres vivir en la fe de Hebreos 11, quizás vas a tener un buen testimonio, pero nunca obtengas la promesa. Entonces, mejor no vivir en Hebreos 11, ¿sí o no? Bueno, quizás ustedes son felices en no recibir nada de parte de Dios, pero personalmente yo soy lo contrario. Todo lo que hay para recibir en el reino, yo voy a tenerlo. Esa es mi actitud. Si Jesús murió, resucitó y dice que es mío, ya yo voy a caminar en eso.
¿Están conmigo? Entonces tú y yo no vivimos en Hebreos 11, tú y yo vivimos en Hebreos 12. Y Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 es nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la Jesús. Hebreos 11 es la fe del antiguo pacto. Hebreos 12 es fe del nuevo pacto, donde Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús fue el autor de nuestra fe cuando resucitó de la muerte y fue hecho el consumador de nuestra fe cuando se sentó en el cielo. Y hizo una obra perfecta, por lo tanto nuestra fe es mejor porque está basada en la obra de Jesús, porque la fe en el antiguo pacto era la certeza de lo que se espera, de algo que estaba viniendo, pero nuestra fe ahora es la certeza de lo que ya hemos recibido en Cristo. Entonces la fe del antiguo pacto está apuntado al futuro, pero nuestra fe está apuntada al pasado. ¿Por qué? Porque hace 2000 años atrás fue la obra de Cristo. Entonces nuestra fe no está esperando nada. Más bien la palabra dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces yo no tengo esperanza porque algo está viniendo. Yo tengo esperanza porque alguien está viviendo dentro de mí. Esperanza significa expectativa. Entonces si Cristo está en mí, yo camino con expectativa. La expectativa de la gente en el antiguo pacto era algún día Cristo iba a venir, algún día las promesas iban a ser cumplidas. Pero tú y yo hoy día, nuestra fe está basada en lo que Cristo hizo. Cristo está en nosotros, entonces nosotros tenemos expectativa porque Cristo está en nosotros. Entonces si Cristo está favorecido, nosotros somos favorecidos. Entonces, si Cristo está en mí, con todo el favor de Dios, yo vivo con la expectativa de atraer favor a mi vida porque Cristo está en mí. ¿Están conmigo? Vamos a, como se dice, cambiar el chip ahora, de un clase de fe que es mucho mejor. Entonces, nuestra fe ahora no se trata de promesas, se trata de herencia. ¿Has pensado una vez por qué leyendo las epístolas el apóstol Pablo casi nunca habla de promesas? Casi nunca. Literalmente, o sea, el antiguo pacto está lleno de promesas. Promesas de salud, promesas de prosperidad, promesas de protección, promesas para el bienestar de nuestros hijos. Muchas promesas. Y el apóstol Pablo, con lo cual Dios encargó la responsabilidad de escribir el Nuevo Testamento, casi nunca habla de promesas. ¿Por qué? Porque lo que eran promesas antes de la cruz ya es una herencia después de la cruz. Y es mejor tener una herencia que tener una promesa. Eso es una promesa. Si mi papá es millonario y dice, cuando tú llegas, Dustin, a los 40 años, voy a depositar $10 millones en tu cuenta. Eso es promesa. Y quizás yo puedo confiar que Él es, porque Él sería rico y muy amoroso y fiel a cumplir su promesa. Es otra cosa. Si antes de mi nacimiento, mi papá hubiera abierto una cuenta y ahí depositado $10 millones en la cuenta, eso no sería promesa. Eso sería herencia. Y tú y yo no tenemos promesas. Tenemos una herencia. Porque todas las promesas son sí y en Él, amén. Entonces, en Cristo lo que ya era promesa antes de la cruz es una herencia después de la cruz. Entonces, la fe no es la certeza de algo que está viniendo o algo que Dios va a hacer. La gente dice, Dios es fiel, Dios es amoroso. Es cierto. Y Él va a ser fiel para cumplir su promesa. No, Señor. No. Él ya cumplió todo. La fe no se trata de creer que Dios va a cumplir algo. La fe se trata de creer que Él lo hizo todo y tú puedes recibirlo. Es creer que todo el dinero ya está en el banco, por decirlo. Que todas las riquezas espirituales ya fueron depositados en tu cuenta espiritual. Y la fe es simplemente tu código que vas a usar para sacarlo.
¿Están conmigo esta mañana? Entonces tú y yo tenemos una mejor clase de fe que los héroes de la fe en Hebreos 11. Nosotros tenemos una fe basada en la obra terminada de Cristo. Entonces la fe es nuestra certeza de lo que ya hemos recibido. Es la certeza de que ya somos justos, ya somos sanos, ya somos prósperos. Por lo tanto, la fe no se trata de creer que algún día yo voy a ser justo, es creer que yo soy justo ahora. La fe no se trata de creer que algún día yo voy a ser sano, es creer que yo soy sano ahora a pesar de los síntomas en mi cuerpo. No se trata de creer que algún día en el futuro Dios me va a prosperar. Se trata del hecho que yo soy rico ahora en Cristo a pesar de las situaciones y las circunstancias financieras. La fe se trata de una realidad que tenemos en Cristo. ¿Están conmigo? ¿Despiertos? Ok, entonces, la fe es la certeza de quién somos, de lo que tenemos y todo el potencial que tenemos en la persona de Jesucristo. Esa es la razón también que el apóstol Pablo casi nunca enseñó sobre fe. Y eso siempre es una crisis por la gente que le gusta predicar sobre la fe, porque no encuentran muchos versículos en las epístolas para usar. Jesús habló mucho de fe, Pablo no. ¿Por qué? Porque no fue necesario. Porque todo lo que Pablo enseñaba era el base para fe. Las realidades en Él. Las realidades de quién somos en Cristo, de su obra en la cruz, de la herencia que tenemos, de nuestro potencial en Él. Y Él, por enseñar esas cosas, naturalmente, los creyentes o los discípulos de Pablo tuvieron fe. Tú y yo tenemos una mejor clase de fe de los discípulos que caminaban con Jesús. Tú y yo tenemos una mejor clase de fe que la mujer con el flujo de sangre. Tú y yo tenemos una mejor clase de fe de toda persona que fue sanado en el Evangelio, porque la fe de ellos fueron basados en los 5 sentidos. Jesús físicamente estaba delante de ellos, ellos podían tocarlo y recibir su sanidad, pero tú y yo tenemos una realidad mayor que eso, que ya Jesús no está caminando junto con nosotros, Él está caminando, por decirlo, en nosotros y nosotros en Él. Entonces nuestra fe es mejor de lo que de ellos. Entonces nosotros debemos ver mejores resultados que la gente que vivía en el Evangelio. Eso es emocionante para mí. Debemos ver mejores resultados. Porque la fe, digo conmigo, es la certeza. Repite conmigo. La fe es la certeza de quién somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. Y tú dices, excelente, Dustin, maravilloso, soy sano, soy justo, soy próspero. Tú lo digas todo eso. ¿Y cuándo va a manifestar eso? Me dice que soy próspero. No hay nada en mi billetera ni en mi cuenta bancaria. Tú dices que soy sano, todavía ando usando lentes, tengo dolor en la columna, dolor en las rodillas. Me dices que soy justo, pero igual tengo malos hábitos. Eso nos lleva a punto número 2. Punto número 2 es la fe nos conecta con el mundo invisible. Porque las cosas que tenemos en Cristo son realidades ¿en qué mundo? En el mundo invisible. Segundo de Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son... Ok, entonces, en el ambiente espiritual invisible, es Dios viviendo en lo que yo llamo el presente eterno. Nosotros vivimos aquí en el presente, en un tiempo donde hay pasado, presente y futuro. Pero Dios vive en una dimensión superior a eso. ¿Ok? Y la fe se trata de la dimensión de Dios. Porque nuestra realidad en Cristo es eterno. Tú eres una nueva criatura hoy. Y vas a seguir siendo una nueva criatura por toda la eternidad. Cuando tu cuerpo deja de funcionar, igual eres una nueva criatura allá en el cielo. Pero es una realidad eterna. ¿Están conmigo? Segundo de Corintios 5 y 7 dice, porque por fe andamos, no por
Entonces, si tú quieres caminar en esa realidad, la fe es la certeza de que tenemos en Cristo, pero las cosas que tenemos en Cristo están en el mundo invisible. Y nosotros estamos conectados con ese mundo porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu es uno con Dios. Nuestro espíritu siempre está conectado con Dios. Nuestra alma, nuestra mente y emociones pueden cambiar. Nuestro cuerpo puede cambiar, pero nuestro espíritu es perfecto y está conectado con Dios y su realidad todo el tiempo. La palabra dice, pues como Él es Jesús, así somos nosotros en ese mundo. Eso es la realidad en nuestro espíritu. Por eso, mirándome hoy día, tú no estás viendo el Dustin verdadero. Porque tú solo estás viendo un hombre en este cuerpo, con piel blanco, con lentes. Tú estás viendo el hombre exterior nomás. Pero el verdadero Dustin es el hombre interior. El verdadero Pastor César es el hombre dentro de él. El verdadero tú, por decirlo, es la persona en tu interior, no en el exterior. Y si tú podías ver por un momento adentro de ti en tu espíritu, vas a ver un espíritu que es igualito a Jesucristo, que es tan perfecto como Cristo, que es tan sano, bendecido, fuerte, con tanta energía divina como Cristo. Un espíritu que es poseída con la vida de Dios, que es lleno del poder de la resurrección, que es el mismo espíritu que resucitó Cristo de la muerte. Ojo, no dice un espíritu parecido que resucitó Cristo de la muerte, más bien el mismo espíritu. Eso es la realidad dentro de ti. Entonces, la fe no se trata de las emociones ni de los sentimientos de tu cuerpo, se trata de tu espíritu, de vivir desde tu espíritu. Entonces tenemos que aprender, y yo digo eso como metáfora, no necesariamente literalmente, cerrar nuestros ojos al mundo visible para conectar con el mundo invisible, porque cuando nuestra mente, nuestra imaginación y nuestras palabras de nuestra boca están alineados con esa realidad, vamos a ser, por decirlo, puentes entre el mundo visible y el mundo invisible, para que la realidad en el mundo invisible se manifieste en este mundo visible. Suena como trabalenguas, ¿no? Entonces tenemos que cerrar nuestros ojos, por decirlo, al mundo visible para conectar con el mundo invisible. Porque cuando veamos lo que es realidad en el mundo invisible, recién podemos hablar correctamente. Porque si no, no estamos hablando de la realidad de Dios, estamos hablando simplemente de las circunstancias. Entonces tenemos que cerrar nuestros ojos al mundo natural y abrirlos al mundo espiritual. ¿Y cómo lo haces eso? Mirando el espejo de la palabra, porque la única manera de entender tu estado actual como hijo de Dios es la palabra. Porque tu estado actual es amor, paz, gozo, paciencia, dominio propio, salud perfecta, vida perfecta, prosperidad perfecta, protección divina, vida larga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la única manera de abrir tus ojos a esa realidad es la palabra. Entonces tienes que entrenarte a ser más consciente del mundo invisible, de tu posición en Cristo, de tu posición que tu condición. Porque la única cosa que va a cambiar tu condición en esa vida es tu posición en Cristo. Y eso, mi amigo, mi amiga, mi hermano, familia, es la vida de fe. La famosa historia, ¿no? En el antiguo pacto de el profeta Elías. Había compartido sobre eso hace un mes o hace dos meses atrás, que oró por lluvia. Pero cuando él oró por lluvia, la palabra dice que él estaba sentado con su cabeza metido entre sus piernas. Y históricamente eso es la posición que las mujeres tomaban para dar luz. Entonces es interesante, uno podría decir que él estaba como dando luz al plan de Dios, por decirlo. Pero la realidad es que él estuvo en esa posición con sus ojos cerrados hacia lo natural.
Porque para orar o declarar efectivamente desde una posición de fe, él tuvo que conectar solo con la realidad de Dios. Si no, iba a estar simplemente haciendo vanas repeticiones. Estaba compartiendo en el primer culto, yo nunca impongo manos sobre un enfermo antes que de imaginarlo sano. Porque si no, estoy orando vanas repeticiones. Porque si no, sería como usar el nombre de Jesús como algo que nos da buena suerte. Pero no es así, ¿no? Es fe en su nombre. Entonces, cuando yo oro por alguien enfermo, siempre imagino esa persona sano, porque estoy usando mi imaginación como instrumento de fe para conectar con la realidad de Dios. Porque la realidad de Dios es esa persona ya está sano. Jesús lo hizo la obra. La realidad es cuando impongo mis manos sobre esa persona, son las manos de Jesús tocando ellos porque Jesús está en mí. Si la palabra dice que pues como Él es, así somos nosotros, eso significa que yo puedo declarar mis manos son las manos de Cristo, impartan sanidad como Cristo, mis palabras son las palabras de Cristo lleno de vida, mis ojos son ojos de Cristo que ven desde su perspectiva, mis pies son los pies de Cristo, que tienen dirección divina, pero yo tengo que ver eso dentro de mí. Y luego cuando impongo manos, ver la persona desde la realidad de Dios. ¿Están conmigo? Y eso es fe. Entonces, Elías estaba en esta posición, literalmente, con cabeza entre las piernas, y comenzó a declarar lluvia. ¿Por qué? Porque él ya estaba viendo en el mundo invisible una abundancia de lluvia. Y lo declaró. Y dijo a su siervo, anda y busca. Busca si hay lluvia. Y volvió y dijo, no hay nada. Y él dijo, vuelva otra vez. La palabra dice que 7 veces. La típica persona hubiera parado y hubiera dejado de orar, declarar todo. Pero él seguía porque él estaba viendo la realidad de Dios en el mundo espiritual. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, comenzó a formar una nube y comenzó a llover. ¿Por qué? Porque él estaba conectando con el mundo invisible. Todo lo que tenemos en Cristo está en el mundo invisible. La persona quien somos en Cristo está en nuestro espíritu. Por eso, para caminar en nuestra verdadera identidad, para manifestar toda nuestra herencia, tenemos que vivir por fe. Y tenemos que conectar más con lo invisible que lo visible. Estaba predicando en Colombia sobre eso. Primera noche ahí en Barranquilla. Predicaba, si quieres hacer lo imposible, tienes que ver lo invisible. Eso fue mi enseñanza. Y era una combinación de un par de enseñanzas que yo había hecho acá varias veces. Entonces hicimos la prédica, recibió muy bien la gente, profetizaba sobre algunas personas, fueron bien bendecidos, y como había hecho tanto testimonio sobre sanidades en la prédica, bueno, la gente quería ver sanidades. Porque si tú cuentas historias de Dios sanando un montón, ya alguien va a querer sanidad. Entonces, cuando el culto había terminado, una chica me acercó y me dijo, tengo un problema en la espalda que me está afectando en la carrera, no puedo caminar muy bien y estoy programado para tener una operación. Entonces, lo senté, ella en una silla ahí, dijo, extiende sus pies, ¿no? Por los que tienen tiempo acá, que fueron influenciados por Charles y Francis Hunter, entiendan cómo ministran a gente en esa manera. Normalmente, si tú tienes un problema en el parte lumbar de la columna, tienes un pie demasiado corto. ¿Perdón? Un pierna demasiado corto. Y normalmente cuando es el parte de arriba, es uno de los brazos demasiado corto. Entonces, ella extendía sus pies y bueno, justo ya era muy obvio que uno era demasiado corto. Entonces ahí, antes de orar, yo tenía que visualizar ella sanada, visualizar el pierna creciendo y ella siendo sanada. ¿Por qué? Porque si no, simplemente hubiera sido una oración religiosa. Una vana repetición. ¿Qué es una vana repetición? Cuando repites algo y ni crees. O simplemente crees al nivel intelectual.
en vez del nivel del corazón. Entonces, visualizaba eso, oraba en lenguas un rato y ahí dijo, en el nombre de Jesús, columna línea, piernas crezca ahora mismo. Y justo yo comenzaba a sentir creciendo y ya sus piernas, 2 piernas estaban sanadas, perfecto. Entonces me comencé a reír con gozo y decía, no sé si has dado cuenta, pero tu pierna acaba de crecer. Y una persona que estaba sentada en la primera fila, viendo al mismo tiempo, gritó, ¡sí! ¡Yo lo he visto! Literalmente así, yo lo he visto, yo veo su pierna crecer. Entonces nadie podía decir ahí que nada era falsificado, porque alguien más que nunca había visto en su vida vio eso. Entonces su pierna creció y yo dije, bueno, en una escala de 1 a 10, 10 siendo dolor horrible, ¿cómo estás? Porque si me hubiera dicho, estoy en 6, o sea, menos dolor, pero todavía con dolor, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tomado autoridad otra vez y seguido declarando hasta que es 0 dolor. Y ella estaba llorando y dijo al toque, no, 0 dolor, nada de dolor. Primera vez en siglos que no he tenido dolor. Y puso de pie y comenzó a caminar hasta correr por la primera vez en siglos. Hace 3 días su esposo me escribió por mensaje diciendo que fue al doctor. Ya el doctor dijo, no es necesario ninguna operación. Cancelado, vamos a cancelar la operación. No sé qué ha pasado contigo, pero estás totalmente sanado. Entonces cuando ella fue sanada, ahí tú puedes imaginar, ya el espíritu de fe explotó en el lugar, ¿no? Ya hubo expectativa. Entonces ya todas las pacientes comenzaban a hacer cola. Y recuerda, la reunión ya había acabado. Entonces, segunda persona era un amigo mío que es líder en la comunidad allá. Y él tuvo, nosotros diríamos, un bulto en la columna. Y él dijo, quiero que oras por eso. Entonces, yo dije, siéntate, extiende sus piernas. También hubo una diferencia. También comenzaba a visualizar. Y dije, en el nombre de Jesús, crezca. Su pierna creció en menos que 1 minuto. Perfecto. Y yo dije, ¿qué sientes? Y él me dijo, yo literalmente he sentido como fuego entrando en mi columna en el lugar donde hubo el bulto. Y él dijo, yo creo que ha desaparecido. Yo dije, ¿estás seguro? Sí. Se saltó, ahí en pleno reunión, sacó su camisa para mostrar a su esposa. Su esposa gritó, dijo, ha desaparecido. No está ahí. Tu columna está normal. Y un par de días después fue, no sé, un lugar donde hubo una piscina o algo, con toda la familia, con su hijo y con sus papás. Y su papá, si no me equivoco, no es creyente. Y él no había dicho nada sobre sanidad a su papá. Y cuando él se metió en el agua, su papá lo miró y gritó ciertas palabras muy interesantes. Diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu columna? ¿Has operado sin decirnos nada? Él dijo, no, no fue operado, fue sanado. Porque, están conmigo, la fe se trata con el mundo ¿qué? Invisible. Tu verdadera identidad no se ve con ojos naturales. La herencia no se ve con ojos naturales. Por eso tienes que abrir tus ojos espirituales. Tienes que alinear tu imaginación con la realidad de quien tú eres en Cristo. Tienes que alinear la declaración, las palabras de tu boca con la realidad de quien tú eres en Cristo, porque la vida y muerte están en la boca. Y alinear tus acciones con la realidad de quien tú eres en Cristo, porque ¿cómo sabes que la fe está operando en tu vida? Tomas acción. Actúas sobre lo que tú crees. No, el pastor César ha dicho acá 1,500 millones de veces en 8 años desde yo he estado acá. La fe es actuar sobre la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Cuando tienes tu imaginación y palabras alineados, tus acciones van a alinear con la realidad de quién tú eres en Cristo, lo que tienes en Cristo y el potencial que tienes en Cristo. ¿Están conmigo? Amén. Entonces eso nos lleva a nuestro último punto. Porque cuando estamos hablando de esas cosas, no estamos hablando simplemente de motivación natural. Hay una base. O sea, en el mundo hay muchas personas que creen básicamente en principios de fe. Del poder de visualizar,
poder de tus palabras, de cambiar tus acciones. Pero nosotros tenemos una base para eso. Es la obra de Cristo. No es simplemente hacerlo por hacerlo. Es nuestra respuesta a una realidad de lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, nuestro último punto es, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Romanos 10 y 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero el griego dice palabra de Cristo. Porque hay muchas cosas en la palabra de Dios que no te va a dar fe. O sea, eso puede ofenderte, tu religión esta mañana, pero leyendo el libro de Levítico muy probable no te va a impartir fe, con la excepción si tú sabes cómo enseñar todos los sacrificios como un sombra y figura acerca de Jesús. Pero por lo general, lo lees sobre las dietas, no te va a impartir fe. Eclesiastés no te va a impartir nada de fe, más bien va a matar tu fe. Claro que sí, vanidad, vanidad, vanidad. Todo es vanidad. Era Salomón cuando estaba apartado de Dios. Él escribió eso cuando estaba mal espiritualmente. Entonces, ese libro no te imparte fe. Pero la palabra de Cristo siempre va a impartirte fe. La palabra de lo que Él hizo, de quién tú eres en Él, lo que Él te ha dado, y todo el poder que tú tienes al hecho que Él está dentro de ti, eso te va a impartir fe. Entonces, tú tienes que oír. Entonces, tienes que cuidar lo que oyes. Tienes que oír solo enseñanzas que están cristocéntricos, que tienen un enfoque en la obra de la cruz. Está enfocado en el hecho que estamos en un nuevo pacto. Puedo repetir eso, que están enfocados en el hecho que estamos en el nuevo pacto. Y cuando digo pacto no hablo de las cosas en enlace, de pactando, repactando, pactando para tener tu bendición en 2018. No. Estoy hablando del pacto que el Señor Jesús hizo en su muerte, sepultura y resurrección hace 2000 años atrás. ¿Amén? No cosa que está enfocado en recibir la unción de un otro hombre, no. El entendimiento de nuestra posición en Cristo. Eso es lo que va a impartir fe. Entonces, ¿cómo vas a caminar en esa dimensión? Tienes que oír. Número 1, tienes que comenzar a congregar. Y congregar fielmente todos los domingos. Si no tienes el hábito de escuchar y oír, no hay fe. Oír significa oír claramente y entender. Eso es la razón que trato de enseñar lo más dinámico posible para que entiendas. Porque si puedes entender lo que estoy enseñando, puedes oír claramente y vas a recibir fe. Y si recibes fe, tu forma de vivir va a cambiar. Entonces, tienes que cuidar lo que oyes. Tienes que cuidar lo que si estás oyendo es la obra de Cristo o simplemente las circunstancias. O negatividad. Tienes que cuidar lo que oyes. Y es fácil acá porque todo está grabado en enseñanzas. Entonces, si tú quieres, después del domingo puedes enseñar la misma enseñanza todos los días para que esté más establecido en ti. Y hay una otra manera de oír la palabra. Leerlo en voz alta. En tu tiempo personal, en la presencia de Dios, leyendo la palabra en voz alta para que tus propios oídos puedan escuchar la palabra en tu propia boca. ¿Y qué va a pasar? Fe va a ser impartido. Y de la nada vas a comenzar a recibir luz, vas a recibir cosas frescas de la palabra, porque hay algo que pasa cuando tus oídos te escuchan tu propia voz leyendo y declarando la palabra. Por eso la palabra dice ser un hacedor de la palabra, y hacedor significa ser como un actor leyendo su libreto. Y un actor leyendo su libreto está leyendo en voz alta porque quieres asimilar lo que está en el libreto en su propia personalidad. Y nosotros queremos asimilar la realidad de quién somos en Cristo en nuestra personalidad. Nosotros queremos asimilar la realidad de nuestra herencia en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras decisiones. ¿Están conmigo? Y cuando oyes claramente la palabra de Cristo,
eso va a cambiar la imagen que tú llevas en tu interior. Y hay un ejemplo de eso en una historia en los Evangelios que estaba estudiando ayer, me bendijo mucho, de un ciego, se llama Bartimeo. Bartimeo estaba ciego y mendigando. Pero él había escuchado acerca de Jesús. Y cuando él tuvo la oportunidad de acercar a Jesús, él dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. El hecho que él dijo Hijo de David significa que él supo que Jesús era el Mesías, semilla de David. ¿Por qué? Porque creciendo en una cultura judía, él había escuchado las escrituras del Antiguo Testamento leído. Entonces, por el oír acerca del Mesías, cuando Jesús estuvo, eso encendió fe en él. Porque la fe viene por el oír. Y es interesante, la palabra dice, voy a leerlo, Marcos 10, 48 hasta 50. Y muchos le reprendían para que cállase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te ama. 50, versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tú digas por qué eso es importante. Vamos a imaginar que eso es una capa. Una capa como tenía que usar Bartimeo. Eso es simbólico de algo. Porque una persona viviendo en la calle, un mendigo, en esa época no era como ahora. Tú ves una persona mendigando en la calle, acá quizás es una persona con problemas psicológicos, que no tiene dinero para ser medicado. Si ves a alguien mendigando en algunos distritos, el serenazgo viene y lo sacan. No era así en esa cultura. Y eso suena chistoso, pero cada mendigo que no era ladrón o no tenía problemas psicológicos, recibieron una capa dado por el gobierno como asignación. Eso es un mendigo. Y le daban a ellos el derecho de mendigar en ciertas partes de la ciudad. Su capa fue asignado. Capa dado por el gobierno, si puedes imaginar. Identificando el mendigo, que esta persona es un mendigo, y sí, porque está bien psicológicamente, no está robando a nadie, tiene su derecho para sentar y mendigar por dinero. Entonces, la capa fue la identidad de Bartimeo. Él estaba ciego, estaba pobre, y delante de la sociedad, literalmente, fue asignado literalmente como mendigo. Pero él, por oír, había oído las escrituras, lo que hablaba de Cristo, y discernía que él era el hijo de David. Dice, arrojando la capa, lo dejó. Cuando él lo dejó, eso significaba que él nunca más iba a mendigar ni tener el derecho en la sociedad de mendigar. Y llegó donde Jesús. Y ahí nos dice, en versículos 51 hasta 52, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró
la vista y seguía a Jesús en el camino. Esa palabra salvado ahí significa ser íntegro. Espíritu, alma y cuerpo. Él recibió más que su vista. Porque ya nomás iba a ser mendigo. Pero es interesante, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y esa palabra, quieres, literalmente significa anhelo o sueño. Jesús diciendo a Bartimeo, ¿qué has soñado? Eso es lo que voy a hacer. Y él respondió, quiero mi vista. Porque antes que Bartimeo comenzó a ver con sus ojos naturales, ya estaba viendo algo con sus ojos espirituales. ¿Están conmigo? Porque el oír la palabra de Cristo transforma la imagen que tú llevas en tu interior. Y cuando la imagen que tú tienes en tu interior cambia por la palabra, ya las cosas comienzan a manifestar. La salud, la prosperidad, los resultados. Entonces, antes que recibió su milagro, la nueva imagen fue tan grande en él que él abandonó su capa. La realidad de la nueva identidad en él fue tan grande que antes de recibir la manifestación, abandonó la identidad equivocada. Abandonó una identidad de enfermo, abandonó la identidad de pobre y tomó acción. Porque eso es la fe. Cuando está operando en tu corazón vas a actuar, a pesar de lo que ves en lo natural. Y cuando Bartimeo fue sanado de la vista, simplemente estaba viendo la realidad en el exterior de lo que ya era su realidad en su interior. Porque la fe es la certeza de quién somos y qué tenemos. Y esa realidad va a manifestar primero en tu interior y luego en lo exterior. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Te damos gracias, Señor, que hoy día como Bartimeo dejamos cualquier capa que está en nuestra vida. Cualquier cosa, identidad que está contra de lo que la palabra dice que es nuestro, abandonamos hoy día. Y te damos gracias que vamos a oír y cuidar lo que estamos oyendo para que la realidad de quién somos en ti va a comenzar a crear una nueva realidad dentro de nosotros. Nosotros creemos eso por fe, Señor. Te damos gracias que actuamos con los principios de fe en base de nuestra posición en ti, Señor. Y hoy día vamos a ver salud en nuestra vida, sanidad en nuestros cuerpos, prosperidad financiera en nuestras vidas, en nuestras familias. Te doy gracias por eso. Te doy gracias que no somos víctimas, ni mendigos, ni vamos a estar mendigando. Vamos a tomar nuestra posición como hijos de Dios, hijas de Dios, reinando por fe en esta vida. Te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.